la vida en el campo, la vida en estas zonas, pues puede ser muy linda, es muy, muy bonita, pero también es muy cruda. No hay espacio para hacerte fantasías en la cabeza, no hay espacio para hacerte cuentos y dorarte la píldora, ni para justificarte, ni para inventarte pretextos. Si trabajaste bien, al final vas a tener un buen resultado. Y no hay manera de justificar, te levantaste tarde, ya no sembraste hoy. No hay vuelta de hoja con eso. ¿Hiciste la chamba o no hiciste la chamba? Entonces, lo más como eficiente y lo más conveniente al final es ser honesto contigo mismo, ser honesto con los demás, y entender que el resto no está en tus manos y por eso tienes que trabajar en comunidad y por eso tienes que trabajar en concordancia con los ciclos naturales y tienes que trabajar en armonía con el resto de los seres vivos que te rodean y tienes que trabajar también en favor de tu comunidad y de tu vecino, porque si a tu vecino le va bien, a ti te va a ir bien. Hay cierta... Hola, soy Nicolás Demeye, coach de founders y sus equipos, y te doy la bienvenida a Innovadores Sin Filtro, el podcast para founders, CEOs y sus equipos que están construyendo organizaciones que transforman América Latina. Aquí encontrarán historias reales y sin filtros de quienes construyen desde la trinchera, cómo lograron el éxito y también todo lo que nunca se cuenta. La soledad del liderazgo, sus decisiones difíciles, sus dudas, sus fracasos y aprendizajes clave. También compartimos herramientas de expertos para que no solo sobrevivas, sino que evoluciones y escales tu organización sin perder tu esencia. Hola Adriana, bienvenida a Innovadores Sin Filtro. Hola Nico, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Todo muy bien, muy contento de tenerte aquí. Te voy a introducir para que la audiencia te conozca. Entonces, tienes una historia increíble, de verdad. Y empieza esta historia con una crisis que ninguna madre quiere vivir. Eres bióloga de formación y hace unos años, mientras vivías rodeada de campos agrícolas, tu hija pequeña empezó a enfermar gravemente. El diagnóstico fue brutal. Alergias severas a múltiples alimentos y específicamente a los pesticidas que flotaban en el aire de tu propia comunidad. Y ahí te diste cuenta de que el sistema estaba roto. Para producir comida estábamos envenenando el futuro. En lugar de huir y refugiarte quizás en la ciudad, no sé si era realmente un refugio, pero bueno, decidiste usar la ciencia para arreglarlo. Fundaste Tierra de Monte, una empresa que hace algo que parecía imposible: usar bacterias y hongos para regenerar la tierra, logrando que los agricultores aumentan sus cosechas hasta un 45% sin usar ni una sola gota de químicos tóxicos. Tu camino no fue fácil. Pasaste de ser una científica que, como tú misma has dicho, no sabía nada de nóminas ni inventarios, a convertirte en una de las empresarias más premiadas de la región. Ganaste el Cartier Women's Initiative, representando a toda América Latina. Fuiste reconocida por Forbes como una de las 30 promesas de los negocios y has impactado la vida de más de 10,000 personas en el campo. Hoy quiero hablar contigo de esta transición dolorosa de la ciencia al negocio, de cómo se lidera una revolución agrícola siendo mujer en una industria dominada por hombres y de cómo convertiste el miedo por la salud de tu hija en una solución que hoy alimenta al mundo. De verdad, es un honor tenerte aquí, Adriana. ¿Estuvo correcta la introducción? Muchas gracias. Muy correcta. Mucho mejor contada en retrospectiva que el camino que nos llevó hasta acá, pero efectivamente muy agradecida de no solamente la trayectoria y el aprendizaje, sino todas las personas que han estado acompañándonos para que estas cosas se puedan lograr. Claro. Entonces, a mí me gustaría empezar por esto, ¿no? Que comentaba en la introducción. Tú te diste cuenta del problema porque tu hija sufrió temas de salud graves. ¿Cómo pasó esto para ti? Pues pasó, digamos, fue una tormenta perfecta. Okay. Entre que como nosotros nos encontrábamos, mi socio, esposo, y el papá de mis hijos, solos en Sinaloa. Nosotros nos fuimos allá pues, por temas de trabajo y
pues nos fuimos a la aventura, estábamos muy jóvenes, y entonces pues decidimos recorrer el camino de esos primeros años de matrimonio y luego ya la maternidad, paternidad, pues prácticamente solos. Entonces había muchas cosas que pasaban que yo no estaba segura si eran normales o no, y todos los que me estaban alrededor, incluyendo a muchos de los pediatras a los que fuimos a visitar, me decían pues que era normal, que los niños lloran, que era muy normal que los niños tuvieran reflujo. En mi cabeza no existía, no tenía yo en el universo la noción de que un niño podía ser alérgico a la leche, por ejemplo, es la cosa más Claro. antinatural del mundo. Ujú. Y la alergia de mi hija empezó precisamente por una alergia a la leche, ahorita ya es algo súper común, desafortunadamente la gran mayoría bueno, sí, la gran mayoría, pero una enorme cantidad de chiquitos nacen alérgicos a la leche de vaca, ya está más que documentado, pero estoy hablando de hace 15 años. Wow. Entonces, pues, no había mucho conocimiento. Desafortunadamente, en ese entonces, Sinaloa, Culiacán, que era donde vivía, tampoco tenía pues unos servicios de salud pues ni tan accesibles o tan bien desarrollados como que para que pudieran diagnosticar a la niña. Entonces nos Ajá. tardamos mucho en diagnosticarla. Lo que nosotros veíamos es que ella, cuando nació, después de los 15 días, empezó a tener pues mucha irritabilidad y cada vez más lloraba más, dormía menos, y hubo un punto donde pues ya prácticamente pues, se la pasaba llorando todo el día. Me dijeron que era un reflujo muy severo. Le quitaron la leche materna. Después me enteré que lo que le estaba ocurriendo era que lo que yo consumía le hacía daño a ella, pero en ese Ok. momento lo que hicieron fue quitarle la leche materna y darle una leche antirreflujo 100% basada en leche de vaca, que era justamente a lo que ella era alérgica, pero al no poderla sacar pues, el tipo de almidón que tiene para que evitar que vomiten, pues se le quedó dentro y le reventó, literalmente le reventó todo por dentro. Y ya después de 2 meses de estar en salas de hospital y emergencias y todo, pues un día mi hija empieza con una hemorragia por todos lados, literalmente, y pues salimos huyendo hacia la Ciudad de México. Entonces, digo que es una tormenta perfecta porque se juntaron pues la falta de acompañamiento a las madres primerizas, la falta de desconocimiento acerca de una buena alimentación, la facilidad con la que me dijeron quítale la leche materna y dale fórmula, pues la soledad, un sistema de salud que no era suficiente, y bueno, todo eso acompañado de que esto era 2012, entonces pues la situación de violencia de la región pues era bastante crítica, entonces tampoco había tanta movilidad Ujú. dentro de la ciudad o hacia otros lugares de la ciudad, y pues que en términos generales se reduce todo a las personas que nacen bajo ciertas condiciones de privilegio tienen acceso a sistemas, infraestructuras e información que evitan todos estos males, y las que no, pues sufren todos estos daños. Pasó tanto tiempo, entre comillas, entre que empezó con la alergia y la diagnosticaron 2 meses, que su sistema inmune ya estaba tan alterado que empezó a hacerse sensible a prácticamente todo, y en Sinaloa, siendo un estado fuertemente agrícola, de las cosas que más había en el aire pues eran los pesticidas, y pues también se sensibilizó a eso. Esto ya nos enteramos y nos dimos cuenta mucho tiempo después. Esto fue ya después de llegar a la Ciudad de México, estarla tratando por una cosa y por otra cosa y por otra cosa y por otra cosa, hasta que por fin dimos con que pues eso era lo que le estaba haciendo daño. Wow. No, siendo papá no puedo imaginarlo. Lo que Una historia vivieron, de qué horror. terror. Qué horror. 96 horas sin dormir fue lo más que pasamos, porque la niña no podía conciliar el sueño. Wow. Es impresionante. Entonces, ustedes llegaron a la Ciudad de México y cuando tú decidiste hacer algo ah, con, con esto, con este tema de los pesticidas en el campo. Cuando, bueno, toda esta historia, finalmente logramos estabilizarla, o sea, con aislamiento, con muchísimo medicamento y con una fórmula específica que era basada en aminoácidos puros. Y bueno, tuvimos un par de meses de descanso, y luego a los 6 meses, que es cuando uno empieza a darle ya comida sólida a los bebés,
pues empezamos con cosas muy hipoalergénicas, y entonces, pues que si la zanahoria o que si el chayote o eso, o sea, y veíamos cómo todos esos síntomas que tuvo, o sea, que había tenido antes, empezaron otra vez. Entonces, híjole, pues es alérgica a la zanahoria, no, pues también al chayote, no, pues también a la espinaca. Todo lo que le dábamos, absolutamente todo lo que le dábamos le hacía daño. Y empezamos otra vez estas carreras y vueltas a los hospitales. Bueno, al hospital afortunadamente ya teníamos un acompañamiento médico, porque para eso tuvimos que mudarnos de la Ciudad de México a Querétaro porque el aire de la Ciudad de Mm. México le hacía daño. Entonces teníamos que estar yendo y viniendo con su doctora, en la Ciudad de México. Y se empezó a debilitar otra vez, empezó a decaer otra vez empezó a presentar sangrados. Y para ese momento yo ya estaba en un grupo de Facebook, con otras mamás que tenían niños alérgicos, y una de las mamás que también vive en la ciudad de Querétaro, me dijo que sus hijos habían presentado síntomas parecidos y que su problema era la sensibilidad a los pesticidas. Y la solución que ella encontró, pero sus hijos tenían 6 años más que la mía, o sea, no me imagino el viacrucis por el que pasó ella, todavía peor que el mío porque fueron 6 años antes. Entonces, lo que ella hizo, cuando así prueba y error, fue darles de comer comida que fue recopilando en los pueblitos que afortunadamente todavía existen alrededor de Querétaro, donde la agricultura familiar campesina todavía existe, las huertos de traspaso todavía existen. Ella se dio cuenta que cuando iba a la casa de su suegro, que es agricultor, y él les daba a los niños comida de la huerta de la Mm. familia, no les pasaba nada, pero si comían exactamente lo mismo en la ciudad de Querétaro, tenían síntomas de alergia. Entonces empezó a probar con comida libre de agroquímicos, no orgánico, porque orgánico es una certificación, pero comida que ella supiera que había sido cultivada sin estos pesticidas. Y entonces empezó a tocar puerta por puerta, en las casas de las familias en los pueblitos, a recopilar alimentos, y me dijo, ella puso una tienda, de hecho, tiene una tienda aquí en Querétaro que les recomiendo amplísimamente en el centro, les puedo dar los datos si quieren, porque son cosas que ella fue recopilando casa por casa en los diferentes pueblitos. Y entonces ella me empezó a dar, porque yo en ese entonces yo ya no tenía dinero para pagar comida, y ella me empezó a dar comida para mi hija, de la que ella le daba a sus hijos. Y eso fue, o sea, abrir los ojos a toda una problemática que yo ya conocía desde el otro lado. Mi familia es indígena campesina, entonces yo ya conocía pues todos estos, estas barreras que existen para hacer una transición orgánica, por parte de mi familia, por parte de mis tíos y mis tías, pero desde la parte del consumidor, ¿no? O sea, a mí me Ujú. daba mucho coraje que no le quisieran pagar a mis tíos y a mis tías cuando ellos hacían un esfuerzo adicional por disminuir o cambiar ciertas prácticas o ciertos insumos, pero después como madre me doy cuenta que pues mis hijos, mi hija también tenía derecho a comer sin miedo, sin un riesgo a su salud. Entonces, pude ver este otro lado, y al Viri darme este enormísimo apoyo de dar comida para mi hija, este, pues me di cuenta de este gap que existía, ¿no? Entre la comida que se está produciendo en el campo, que una de dos, o te la llevas de la manera convencional o tienes que invertir un montón para hacer una transición, con la necesidad que tenemos en las ciudades de alimentarnos de comida segura, sana y suficiente, que nos está, o sea, porque la convencional nos está haciendo daño. Entonces, yo al ser bióloga, pues o sea, mi cerebro inmediatamente se fue hacia cómo puedo contribuir yo con lo que sé para cubrir esta brecha, para hacer Mm. que, si quiero que mi hija coma sin miedo, tiene que tener acceso a comida buena, pero entonces tenemos que generar acceso a las herramientas para producirle en primer lugar en el campo. Y comencé en el jardín. Eso fue como que de mis primeros experimentos, a ver si era efectivamente eso. Entonces empecé a sembrar, pues que sí el jitomatito, que sí la calabacita, y todo esto en el jardín de la casa de todos ustedes. Me di cuenta que no tenía herramientas. Las herramientas a las que tenía acceso estaban en estas tiendas de cosas para el hogar, que eran pesticidas. No existía una herramienta que fuera efectiva. Sí hay muchas cosas que, pues que sí son orgánicas, pero que están pensadas para una producción muy
boutique, muy chiquita. Yo necesitaba Mm. algo que realmente me generara suficiente alimento para poder alimentar a mi hija, porque no era una cuestión de qué emoción que tengo un huertito con 3 jitomatitos. Tengo que darle de comer a esta criatura que está creciendo, que necesita comer un montón, y que no puede tener contacto con estos otros químicos. Y entonces, pues empecé a hacer yo mis propias herramientas y después a través de estas redes con otras señoras que venían de esos huertos de traspatio, pues empecé a hacer un trueque de estas cosas que yo estaba produciendo para mi jardín, eh, para darles también estas herramientas, para ayudarles a que ellas produjeran más todavía, en un ganar-ganar, ¿no? Porque yo estaba segura que si les podía dar una herramienta que previniera que tuvieran que usar algún insecticida, pues era más comida para mi hija. Era más comida también para todos los demás. Y pues fue así como se fueron juntando, fui uniendo los puntos, pues más por necesidad que porque tuviera un plan preestablecido. Wow. Pero ¿cuál fue tu innovación concreta? Tú produces en tu jardín, eres bióloga, pero el final que descubriste que nadie estaba haciendo. Pues mira, lo que descubrí fue, yo tenía o tengo formación biotecnológica en microbiología. Durante muchos años en mi carrera a lo que me dediqué fue a la regeneración, no se decía regeneración, era la remediación de suelos contaminados con hidrocarburos Ah, y con metales pesados. Entonces, de pronto un derrame petrolero o que si ya se rompió la pipa de no sé dónde y derramó tantos litros de tóxicos en un lugar, yo trabajaba en firmas donde íbamos a limpiarlo. Y entonces hay muchas maneras, hay muchas técnicas químicas y físicas y a mí la que, o sea, por mi formación y porque además estoy convencida de que es la mejor manera, yo usaba microbiología, yo usaba hongos y bacterias. Entonces, como uno de los momentos eureka en el tanto trabajando con el agro como trabajando en mi jardín fue los suelos agrícolas están contaminados y por eso no son productivos. O sea, los hemos estado contaminando con pesticidas que al final son venenos. Los hemos estado llenando de sales, los hemos estado llenando de muchas cosas que van disminuyendo su capacidad de generar vida y eso es una contaminación. Si yo podía limpiar derrames petroleros con hongos y bacterias, por supuesto que puedo limpiar esto. Entonces fue, ahora, ¿cómo llevo esa misma dinámica y ese mecanismo de limpieza a los campos agrícolas de manera escalable y de manera, de cierta forma, industrializada para que podamos tratar no un pedacito de jardín, sino miles de hectáreas? ¿Y cómo lo puedo hacer de tal manera que el resultado, el producto como tal, sea suficientemente accesible y suficientemente resistente a las condiciones de campo? Un productor, una productora, ¿por qué no se cambia orgánico? Si ya sabemos todos los riesgos que tienen los pesticidas. ¿Por qué no está usando menos fertilizantes si ya sabemos lo caro que es? Pues porque no puede. Necesita hacer como un brinco, una transición entre que su sistema, su suelo, es capaz de volver a generar vida y se empieza a independizar de la necesidad de los químicos. Eh, y, y, y esa transición es muy costosa y es muy difícil, pero los bichos pueden hacerlo. Podemos darle como maquinitas que limpien el suelo mientras siguen produciendo comida, para que la agricultura misma sea el mecanismo y la vía de regeneración. Entonces, específicamente, nuestra innovación tecnológica fue lograr hacer grupos de hongos y bacterias, comunidades de hongos y bacterias, a través de una tecnología que los genera en grandes cantidades, los transporta dormiditos y pueden llegar al campo, y todo esto de una manera muy, muy accesible. Más accesible incluso que los químicos y más efectiva incluso que los químicos. wow. ¿Y por qué no todo el mundo la usa entonces? Porque hay varios retos. Eh, Se cree que uno de los mayores retos es que se requiere un cambio de conciencia, pero no es cierto. Eh, hay mucha, o sea, se ha hecho durante los últimos veintitantos años, 30 años, mucho énfasis en que la transición orgánica necesita de información hacia el productor.
necesita de sensibilización e incluso usan la palabra educación para hacerle saber al productor que los pesticidas y los fertilizantes son malos. El productor ya lo sabe. Él es el primero que se intoxica, él es el primero que siente en su cuerpo, en su familia y en su tierra los efectos de un tóxico cuando lo aplica. Sin embargo, el problema es que no tiene acceso a herramientas. Y las herramientas que le han ofrecido hasta el momento ponen toda la carga del riesgo en el mismo productor. Okay. Y requiere además de cambios muy drásticos desde el primer momento. Una transición a orgánico te toma entre 5 y 10 años más o menos. Y además significa que para transicionar a orgánico, tú tienes que dejar de consumir productos sintéticos desde el primer ciclo. En una tierra que está altamente, digamos, cansada y que además, entre comillas, es adicta a los químicos, eso significa, pues, un síndrome de abstinencia donde el primer periodo se te desploma la producción 100%, o sea, no 100%, pero un 70, 80%. Entonces, le estás pidiendo al productor, a la productora, que haga una apuesta a 10 años, porque en 10 años va a obtener una certificación que le va a dar cierto valor agregado, cierto sobreprecio a esa producción, pero tiene que aguantar esos 10 años. ¿Qué va a hacer esos 10 años? Hay ciertos productoras que pueden aguantar, que pueden diversificar o que tienen una superficie suficientemente grande para decir, ok, si tengo 100 hectáreas, empiezo a desintoxicar estas 5, pero sigo produciendo normal en el resto de mi campo. Uh-huh. Tiene que además que tener la promesa de que va a tener un mercado donde colocarlo, que va a tener un sistema una forma de comercializar, de transportar, distribuir eso hacia un mercado que le va a pagar ese sobreprecio. Entonces son muchos cálculos que tiene que hacer de aquí para obtener una ventaja a 10 años. La gran mayoría no tienen ni esa paz mental, ni tienen ese sistema de soporte logístico, comercial, ni financiero, y mucho menos productivo. También se requiere no solamente educación. Nosotros no usamos la palabra educación. No estamos trabajando con niños, estamos trabajando con adultos. Cuando uno entra a un trabajo, no te dicen te voy a educar, no, te dicen te voy a capacitar. Entonces es exactamente lo mismo con un productor. Necesitan cierta capacitación para obtener competencias, desarrollar competencias para trabajar de manera distinta, más eficiente. Uh-huh. Muchos productores no tienen acceso tampoco a ni siquiera a la información de que existen estas otras herramientas, porque es muy difícil acceder a ellos. Las grandes empresas no les interesa, no es rentable, no tenemos un sistema extensionista oficial de gobierno, por ejemplo, tan robusto en este momento. Se está creando, pero en este momento no está tan robusto. Entonces, hay muchas barreras, principalmente de acceso, no tanto de conciencia. Entonces, ese acceso me parece lo que está impidiendo que todo mundo haga esta transición de manera más acelerada. Y creo que los esfuerzos que se han hecho por muchas de las organizaciones dedicadas a la agricultura precisamente van más hacia la parte de la conciencia o hacia la parte de la conexión con los mercados, no tanto hacia la creación de competencias. Pero hay algo que quizás no entiendo muy bien. ¿Cómo logras vender tus productos si al final la promesa es a 10 años, de cierta manera? O sea, tú dices, el problema no es la conciencia ni la educación, entre comillas, ¿no? Ya lo saben, ya lo tienen integrado porque se enferman, porque son los primeros que tienen problemas de salud. Entonces no hay duda que ellos saben que lo que están poniendo en la tierra está mal. Claro. El problema es que la tierra está adicta a esto y toma un proceso de pasar a orgánico entre 5 y 10 años, más o menos, lo que decías. Así es. Pero los productores, la gran mayoría, son pequeños productores en México y no se pueden permitir esperar tanto tiempo, es imposible. Entonces, exacto. ¿Cómo? ¿A quién vendes entonces? ¿Quién te compra esto? Es que justo nosotros, nos salimos de ese discurso. O sea, justo es precisamente en la parte de la innovación comercial, por decirlo así, en la innovación en la comunicación. Es que nosotros no le estamos vendiendo orgánicos y no estamos vendiendo la promesa de orgánicos. Nosotros no estamos buscando
que tengan un beneficio a largo plazo. Nosotros nos acercamos a los productores convencionales, chiquitos, medianos y grandes, a través de agentes de cambio locales. Nuestra promesa es haz más con menos ahorita. Nuestra tecnología lo que permite es una sustitución inmediata que les permite eliminar los pesticidas en ese mismo ciclo, que les cuesta más barato incluso que el químico en muchos casos. Entonces, nosotros no estamos compitiendo en el universo o en la esfera ni del buen ser, ni de lo que sería políticamente correcto, ni en el campo de las certificaciones. Estamos compitiendo en el campo puro y duro de la productividad y la rentabilidad. Entonces, los productores, las productoras que nos buscan, lo que necesitan es solucionar, uno, que las plagas y las enfermedades ya se hicieron resistentes. Entonces, incluso si se acercan a otras soluciones químicas, esas soluciones químicas ya no les están dando resultados, están teniendo pérdidas gigantescas por hongos y bacterias o por insectos que antes no eran un problema. Antes con cualquier insecticida podían controlar una plaga de araña roja. Ahora no hay manera de que nada pueda controlar araña roja. Nosotros sí, los biológicos, los hongos y las bacterias que nosotros usamos sí lo pueden controlar, y lo pueden controlar en 4 días, cosa que un químico ya no te puede dar. Y como te comentaba, lo hacemos no solamente desde el punto de esto es algo bueno y es algo regenerativo, sino es algo efectivo y además es accesible. Y además algo que es súper importante es que nosotros sí hacemos un trabajo muy profundo de acompañamiento con el productor en términos de una asesoría técnica. Entonces, la forma en la que hemos empaquetado nuestro sistema de regeneración es como algo a lo que están muy acostumbrados. En este momento de tu vida, lo único que tienes que hacer es cambiar este producto por este otro producto. Yo voy a estar ahí ayudándote igual, acompañándote igual que cualquier asesor agronómico lo haría. No tienen que hacer un cambio particular ni en infraestructura, ni en las horas que le tienen que dedicar, ni en el tipo de capacitaciones que tienen que tener los trabajadores, ni en las bombas, ni absolutamente nada. Y poco a poco, con esa capacitación, con esa conversación y con esos resultados, sobre todo, y esa es la parte creo que más importante, esos resultados que ven desde 4 días después, una vez que tienen como esa paz mental de no voy a perder todo este ciclo, ya empezamos a abrir la conversación de qué más se puede hacer. O sea, si en este momento me aventé a probar contigo 1 hectárea, el próximo ciclo probemos con 3, probemos con 10. Si ya te compré la idea de bajarle 10% a la fertilización, al próximo ciclo vamos a bajarle un 20, vamos a bajarle un 40, vamos a bajarle a la mitad. Y así, poco a poco, vamos como caminando hacia allá. Pero nuestro primer acercamiento no tiene nada que ver ni con lo orgánico, ni con sustentable, ni con lo regenerativo, ni vamos a hablar aquí a 10 años. ¿Qué problema tienes ahorita? ¿Qué necesidad necesitas resolver ahorita? Y en esa es donde nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que tú lo soluciones. Porque al final, los que trabajamos con los productores nos debemos a ellos, nos debemos a darles un servicio. Esa es nuestra chamba, hacerles la vida más fácil a ellos. No estar pensando desde el escritorio en cómo yo creo que deberían hacer las cosas. Claro. Al final es, y ya lo había escuchado al final, alguien diciendo, yo no creo en la educación del cliente. No educamos al cliente, le resolvemos el problema de una mejor manera y de ahí nos va a comprar, ¿no? O sea, y tú lo estás haciendo. De cierta manera, tu promesa de valor, tu promesa de venta es la misma que cualquier empresa agroquímica, que es, te voy a aumentar la productividad, te voy a bajar las pérdidas, nada más que tú dices, sí lo voy a hacer de verdad. Además, voy a hacer que plagas, enfermedades que ahora nadie puede controlar. Sí, yo la puedo controlar. Y además va a ser más barato. Sí. Y vas a tener el mismo rendimiento. Y vas a tener el mismo rendimiento o más. O más. Y poco a poco vas integrando más, vas expandiendo esto. Va. Así es. Tenemos clientes, nosotros llevamos 10 años. Tenemos clientes con los que empezamos a trabajar hace 8
y hace 3, de repente, un día se dieron cuenta que ya eran orgánicos. Sin haberlo buscado, sin haberlo planeado, se dieron cuenta que ya podían acceder a otros mercados. Nosotros no estamos, yo particularmente, no estoy muy de acuerdo con el sobreprecio de los orgánicos, pero tampoco le voy a limitar a un cliente pues, la capacidad de vender mejor su producto Oh, si quiere, ¿no? Entonces, nosotros sacamos nuestra certificación orgánica precisamente para no ser un impedimento si es que ellos querían eventualmente certificarse y efectivamente destinaron parte de sus ranchos a una parte orgánica, hay otra parte que sigue siendo, digamos, convencional en términos de que no tiene el certificado, pero ellos de una y de otra, incluso sin la certificación, ya son suficientemente productivos y rentables para que tengan el incentivo de seguir quedándose en campo, de seguir produciendo y de hacerlo de una manera pues que es buena para las personas, para el planeta y para ellos mismos. claro, y sobre todo el tema de para ellos mismos. Cuando vendes esto, ¿tú hay un enfoque también en la salud? O es algo que de un poco, porque tú dices, al final vendes exactamente de la misma manera que tus competidores tradicionales y se sabe muy bien que lo que haces sí tiene un impacto muy positivo en la salud, ¿no? Sí. Claro. ¿Qué tanto este argumento lo están valorando los agricultores? Muchísimo, o sea, lo valoran muchísimo, muchísimo. La cuestión es que hay, o sea, todos los seres humanos hacemos cálculos inconscientes y siempre vamos a privilegiar el corto plazo sobre el mediano plazo, Ujú. ¿no? Y más en una situación tan precaria y tan vulnerable como la que vive en general no solamente el campo mexicano, sino el sector agrícola le pega la parte comercial, le pega la parte climática, que si, o sea, si llueve mucho, si no llueve mucho. Entonces hay mucha vulnerabilidad. Y entonces tienen que priorizar. O lo pierdo todo y me voy a la calle, Ujú. este, y además tengo que darle de comer a los chamacos ahorita y tengo que comprar zapatos ahorita. Y bueno, pues lo de la salud ya lo enfrentaré cuando llegue, ¿no? Pero sí es algo que todo el tiempo les está pesando porque lo sienten, ellos lo sienten y lo saben. Entonces, una vez que les decimos, no vas a tener que elegir, o sea, tú puedes seguir haciendo tu vida y tu trabajo de manera normal, pero ese problema, o sea, esa situación de estar haciendo el cálculo permanente en la cabeza de a ver en qué momento me intoxico, a ver en qué momento me da o tengo una crisis de esta enfermedad crónico-degenerativa, ya no lo vas a tener. Y en ese momento, híjole, no sabes la cara de, o sea, si es un peso que se les quita de encima. Nosotros lo que hacemos nosotros no pedimos confianza ciega, no tienen por qué confiar en nosotros ni en nuestra palabra. Mucho de lo que hacemos es demostrables. Empezamos en la gran mayoría de las ocasiones con pilotos donde nosotros somos los que aplicamos. Y nosotros somos los que preparamos el producto ahí y nosotros somos los que después de aplicar nos comemos la fruta. Así, mírame. O sea, tan confío en mi producto que yo llevo a mis hijos bueno, a veces en vacaciones, ¿no? Tengo que dejarlos. Y entonces llevo a mis hijos a trabajar, bueno, no a trabajar, pero a acompañarnos a estos campos. Y entonces eso empieza a generar esa confianza de que estamos protegiendo también su salud, ¿no? Y cuando ellos pueden asumir esa tranquilidad, esa certeza, les quitan un peso enorme, se quitan un peso enorme de encima. Y ahí es cuando tienen más espacio mental para pensar más a largo plazo. Entonces, Wow. no es una cosa que pongamos como parte del discurso de ventas, sino más bien es algo que les demostramos con muchos hechos, porque pues, hay un dicho en el campo que dice nadie vende pan frío. Entonces nosotros les podemos decir 1000 cosas, pero realmente cuando se dan cuenta que su salud está protegida y la salud de sus trabajadores también, en aquellos que tienen trabajadores y a trabajadoras agrícolas, lo valoran muchísimo. Claro. O sea, sí, el campesino es muy pragmático, lo tiene que ver para creerlo, Sí, ¿no? Y exacto. por eso le entras con lo que ya conoce y ya cree y después ven resultados que tú quizás les podrías decir, pero hasta verlo te están creyendo. Me imagino que esto es tu solución.
más eficiente, más barato, ya le estás entrando directamente a las grandes empresas que venden agroquímicos. ¿Cómo has manejado de ser un poquito? Me imagino que eres como David contra Goliat, o sea, está entrando en... ¿Cómo has manejado esto? ¿Cómo lo has navegado? O sea, partimos de entrada partimos de que no tenemos la verdad absoluta ni la solución absoluta. O sea, Tierra de Monte solito no va a transformar la agricultura mundial, ni siquiera la nacional, en la escala a la que queremos. Tenemos que colaborar con todos los actores que están en el ecosistema. Los agroquímicos, chueco, derecho, dieron soluciones. Nos guste o no nos guste, y por más que tengan estas ya probadas consecuencias, durante muchos años dieron y siguen dando resultados, los resultados que necesitamos, literalmente aquí en China. La gran mayoría de las personas nos alimentamos con productos que han sido cultivados convencionalmente. Y eso ha hecho que la alimentación sí sea, o sea, efectivamente hay hambre, hay muchas cosas, pero durante muchos años sostenidamente sí le fuimos ganando terreno a la lucha contra el hambre. Y eso, chueco o derecho, se hizo gracias a la agricultura química. Entonces, puede que no nos guste, pero es una herramienta. Es una herramienta que se nos está quedando obsoleta, pero que actualmente todavía tiene cierto uso, sí se emplea con, digamos, con bases científicas, con un buen uso, con decisiones que se toman con análisis, con rigor, con profesionalismo, con inteligencia, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros partimos desde esa perspectiva, en realidad no es un David contra Goliat. Es, bueno, ¿y qué tal que tenemos una conversación con Goliat? Y vamos alineando incentivos con Goliat y con el resto de las personas que estaban en ese pleito, y nos damos cuenta que en realidad todos queremos ir hacia el mismo lado. Y entonces Goliat empieza a usar esa fuerza hacia lo que es bueno para todos, porque también es una cuestión de sobrevivencia, no solamente, digamos, planetaria, sino también de sobrevivencia comercial. Estas grandes empresas también necesitan que el campo se mantenga, y si seguimos salinizando, desertificando, pues eventualmente se van a quedar sin clientes, punto. Entonces, algo que hemos hecho es, nosotros trabajamos obviamente con límites éticos súper, súper claros, pero trabajamos con todo aquel que quiera que el productor salga adelante. Entonces, las empresas de fertilizantes, hay ciertos cultivos donde no nos vamos a poder quitar los fertilizantes de encima, y eso tenemos que saberlo. Por lo menos no en un corto plazo. Entonces, ¿cómo hacemos uso de esos fertilizantes de tal manera que efectivamente puedan nutrir a la planta al grado que lo necesitamos, pero sin excedernos? Que puedan ser una herramienta que mantenga los niveles de rendimiento necesarios para evitar el hambre en las regiones donde no hay una capacidad adquisitiva para comprar cosas orgánicas. Hay ciertos pesticidas que, utilizados de manera muy puntual, de pronto sí te pueden controlar algo que, como cierto brote que se te está saliendo de control. Usados como así, un antibiótico puesto a tiempo. Cuando tenemos ese tipo de conversaciones podemos trabajar en conjunto, y entonces, en lugar de vernos como una amenaza, nos comenzamos a ver como algo que puede hacer sinergia. Hay ciertas cosas con las que no estamos de acuerdo y no vamos a estar. El glifosato, por ejemplo, es algo con lo que nunca vamos a estar de acuerdo. No solamente porque es muy malo, sino porque es absolutamente innecesario. Entonces, damos estas herramientas para poder sustituirlo, pero esas herramientas incluso pueden ser utilizadas por la empresa que manufactura ese producto, porque no es el único que hace otros. Y entonces, oye, con esos otros podemos trabajar en conjunto para que al productor le vaya bien. Y entonces así es como vamos generando estas coexistencias pacíficas que benefician a todos los involucrados. Ok, porque la prioridad al final es un tema de seguir con que los agricultores puedan seguir produciendo para que nadie se muera de hambre,
Pero la verdad es que la contrapartida es que en términos de salud, a mediano o largo plazo, seguimos en lo mismo, empeorando. Entonces es como, cuando te escucho es que ¿qué estamos realmente priorizando? Algo sí, bueno, no queremos que nadie se muera de hambre, obviamente, ¿no? Ujú. Pero al mismo tiempo sabemos que si seguimos consumiendo esto, vamos a tener temas de salud. No, Y está. absolutamente. Entonces, No, ¿cómo tú te reconcilias con esto, con esta parte? ¿Sabes? Porque tu prioridad es el agricultor tiene que seguir produciendo y tener el mismo rendimiento y a pesar de las consecuencias. ¿Cómo manejas quizás este dilema un poco? pues sí, o sea, este dilema ético, mira, con mucho, de entrada con mucho realismo. Eh, Hay ciertas cosas con las que no se pueden prohibir. Si tú las prohíbes, las avientas a la clandestinidad, Okay. pero igual se van a seguir haciendo. Entonces, partiendo de ese punto muy, como muy realista es, a ver, al final la que tiene el poder en sus manos es el productor, la productora. Entonces, tiene que sentir un incentivo, tiene que tener un incentivo para querer hacer las cosas de cierta manera. ¿Cuál ha sido su incentivo hasta el momento? Un sistema que premia el rendimiento barato por sobre todo lo demás. Yo no puedo cambiar ese sistema porque el mercado es el mercado. Hacemos muchísimas colaboraciones con colegas, con otras empresas B, por eso también estamos tan activos en cuestiones sociales, en cuestiones de política pública, etcétera, etcétera. Por eso es un cambio que tarda mucho en ocurrir. ¿Qué es lo que yo puedo hacer ahorita el día de hoy? Yo lo que les puedo dar es una herramienta que ellos quieran usar en sustitución a esta otra, porque les funciona mejor bajo ese marco de incentivos del mercado que existe ahorita. Y también tengo que entender que en su realidad y en su cabeza, en el día a día, están permanentemente como sopesando estos riesgos todo el tiempo. Y hay momentos en el que se me ponen muy nerviosos. Oye, es que está llegando esta plaga con mis vecinos y ya me entró a mi campo. Si yo le digo, no uses nada, mantente con el programa, aunque yo sé que si siguen mi programa, no van a tener mayor problema, pero el productor está nervioso y le digo, no, lo va a hacer. O sea, sé que lo va a hacer y lo va, o sea, porque está protegiendo todo lo que tiene, todo su patrimonio, todo su futuro, toda su esperanza, toda su inversión, año con año está ahí. Y si tiene miedo, va a actuar de manera reactiva. Entonces, lo que nosotros hacemos es, ok, síguete con el programa, pero puedes meter esta dosis de esta cosa muy específica, muy particular en este pedazo de tierra, de esta parcela. Elegimos productos que sean, o sea, evidentemente efectivos, pero que sean los menos riesgosos posibles. Y con eso, el productor siente tranquilidad y puede seguir con el programa de manera natural. Si yo le digo no y satanizo las alternativas y todo, lo que va a hacer es que se va a desesperar y va a ponerlo a todo como Dios le dé a entender y va a ser además susceptible a otros intereses que van a llegar y que le van a decir, mira, yo te lo controlo, pero tienes que poner, la etiqueta dice 4 litros, pero tú ponle 16 nomás para que amarre. Entonces, o sea, porque existen, esas cosas existen. Y en esos momentos de vulnerabilidad y nerviosismo, pues uno es susceptible a ese tipo de cosas. A mí, si cuando mi hija estaba enferma, o sea, me decían embárrale caca de caballo, yo le embarraba caca de caballo, porque no sabía qué más hacer. Entonces, lo que estamos buscando precisamente es cómo desde un lugar de mucha empatía, de mucha humildad, de mucha escucha, pero también de mucho realismo, vamos acompañando al sector para que se sienta cubierto y acompañado y protegido y que no está solo y pueda tomar mejores decisiones. Como alguien como tú que estudió biología, que trabajaste como biotecnóloga,
empezaste a hablar el lenguaje de los productores? Es que más bien yo aprendí a hablar el lenguaje de la academia después. Mi familia, mis abuelas son zapotecas. Okay. Mi abuelita, mi mamá Toto, que es la mamá, era la mamá de mi abuelito paterno, ella es de Oaxaca. Mi abuelito paterno, ellos vivían, mi mamá creció en San Juan Teotihuacán, que es un pueblito que está muy cerquita de la Ciudad de México, bueno, muy cerquita más o menos. Y pues yo pasé ahí toda mi infancia. Mi abuelito tenía una mano así mágica con las plantas, era de los que así estornudan y le sale un jitomate al lado. Tenía su milpa, su huerta y pues él la cuidaba y a mí me encantaba ir, caminar con él y aprender de lo que él me iba diciendo y me iba enseñando de las plantas. El lenguaje de mi abuela, de mis abuelas, pues era muy, o sea, muy desde el empirismo, muy desde sus tradiciones, la forma en la que ellas veían el mundo. Y para mí eso era como muy natural. Mi familia, la mamá de mi mamá, ella es de Guanajuato, de un pueblito que está cerca de Dolores, que se llama Xoconostle, y entonces ellos son todavía una parte, se dedica a la agricultura, pero ellos sí más desde la agricultura como más convencional. Entonces yo pasé toda mi infancia como en el mundo agrícola desde estos dos Mm. extremos, viendo pues tanto la parte más, entre comillas, romántica del lado de mi abuelita, de mi mamá Toto, muy de autoconsumo, y también todos estos retos que tenían los hermanos de mi abuelita, que además mi abuelita no pudo heredar, ¿no? Por ser mujer. Entonces se quedó en manos de sus hermanos. Y entonces todos estos retos a los que se enfrentaban ellos y todas estas, como la entrada de la Revolución Verde a esas tierras de Guanajuato, de pronto les empezó a ir súper, súper bien y luego perdieron absolutamente todo porque aquello se desertificó. Entonces lo vi de primera mano. Y ya más bien, precisamente porque lo vi, es que decidí estudiar biología, Mm. porque vi cómo de pasar los domingos abajo de los huizaches al lado del río, pues de pronto, pues ya la familia ya estaba a la mitad en Estados Unidos, otros ya se habían ido a la ciudad, y pues un lugar que yo veía como feliz, abundante, digo, las comidas así del domingo, a estar permanentemente tronándose los dedos porque ya no había y se secó el río y se secó el pozo. Yo dije, es que yo no, o sea, yo tengo que hacer algo, yo quiero que mi familia vuelva a estar junta y yo quiero volver a comer bajo el pisache. Y para eso tengo que estudiar algo, porque pues toda la familia, particularmente mi mamá, mi abuelita, mis abuelas, mis bisabuelas, pues a nosotras nos empujaron mucho a estudiar, porque nos dijeron palabras más, palabras menos, las respuestas no las van a encontrar aquí. Okay. Entonces empezaste esto y te volviste empresaria. Entonces, de nuevo, ¿cómo pasas de ser bióloga a empresaria? Alguien que dice que no entendía ni cómo pasó las nóminas, el IMSS, todo esto, ¿no? Y volver. Sí, pero no solo esto, quizás los temas administrativos al final es horrible, pero se puede aprender y no hay nada. Pero el tema más bien de quizás, ¿cómo te viste una líder? Porque ya aprendiste a ser una líder en el campo, o sea, en el sentido de que ya conocías el lenguaje de los campesinos, sabías sus dolores, entendías cómo pensaban ellos y al final no te fue, no, de lo que escucho, no fue difícil para ti hablar su idioma para vender tus productos, de cierta manera. Ujú. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo te volviste esta líder interna con tus equipos? ¿Cómo les motivaste a seguir tu visión, a superar los momentos difíciles? O sea, ¿cómo lo hiciste? Creo que sigo aprendiendo. Bueno, no creo, sigo aprendiendo. Pues, o sea, mira, de entrada el emprendimiento llegó por puritita necesidad. Ujú. Toda esta historia con mi hija, pues sigue, o sea, sigue creciendo y sigue comiendo, ¿no? Y además el pediatra no me acepta mis polvitos en trueque como las señoras del mercado. Entonces, pues, evidentemente hay un momento donde las necesidades familiares pues nos empujaron a, pues, a buscar, o sea,
de algo teníamos que vivir. Mi hija en ese momento, y ya bueno, después nació mi segundo hijo, eh, tenían como estas sensibilidades tan extremas que no podían salir de la casa. Entonces, pues yo no tenía la posibilidad de salir a hacer un trabajo remunerado. Yo pensé que nunca en la vida iba a volver a pisar la calle prácticamente. Cuando llegó COVID dije, ay, esta ya me la sé. Este, porque sí, estuvimos aislados más de un año, aisladas de absolutamente todo. Y, y entonces buscando cómo precisamente cubrir estas necesidades familiares, empiezo a buscar, pues, o sea, tengo que hacer algún negocio con esto. Precisamente me es tan ajeno, me es tan extraño, o me era tan extraño el mundo de los negocios, el mundo de los dineros, que empecé a buscar como, pues, saber si un diplomado o algo, ¿no? A mí el dinero se me quemaba en las manos. Yo era de las que, así, bióloga, de las que se amarran en la selva, así de, no, van a pasar. Y entonces, me me encontré, o sea, yo ya había escuchado acerca de la Universidad del Medio Ambiente cuando estaba estudiando en la universidad, y encontré el programa que tienen de la maestría de Administración de Empresas Socioambientales. Entonces dije, pues chicle y pega. Me hacía como mucho sentido, pues social ambiental, pues como que suena algo que una bióloga podría hacer. Y entonces, pues apliqué, me dieron una beca, y empecé pues a desarrollar un modelo de negocios, aprender acerca de pues toda esta parte administrativa, pero pues efectivamente, ¿no? Como tú dices, son cosas que se pueden aprender, pero era como que en ese momento se juntaron, no sé si conoces la expresión mexicana, juntamos el hambre con las ganas de comer, literal, donde pues tengo esta necesidad que tengo que cubrir con mis hijos, me están dando estas herramientas, pues, o sea, yo empecé a aplicar cada clase que salía de ahí, yo iba y lo aplicaba porque necesitaba yo empezar a generar dinero para mis hijos. Eh, y digamos, el salto de fe se da porque en un momento yo estaba haciendo un proyecto completamente distinto, o sea, la empresa que yo tenía en mente era totalmente diferente. Yo antes de estar en esto, cuando estaba en Culiacán, trabajaba en áreas naturales protegidas, en un programa de desarrollo sustentable con proyectos productivos. Entonces dije, pues esto es lo que sé hacer, entonces voy a poner como una consultoría o algo así de proyectos productivos. Y entonces empecé a hacer mi tesis sobre eso, se me desploma el proyecto y ya en tercer semestre, pues tenía yo 2,368 pesos en la bolsa, o sea, completamente ya, y tenía como 2 latas de leche. Llegué con la que en ese entonces era mi directora de tesis y le dije, ¿sabes qué? Pues yo lamento mucho haberles hecho perder el tiempo, pero yo ya no puedo seguir estudiando porque tengo que ponerme a trabajar, necesito generar dinero ya. Y pues se me cayó el proyecto, entonces ya no voy a continuar. Te lo digo así, estaba yo histérica, hecha un mar de lágrimas, y pues ahí mi maestra y otros maestros me contuvieron y me dijeron, a ver, no, espérate, hicimos un team back. Ese día me dijeron, ¿qué tienes? Lo único que se me ocurrió fue, pues tengo estos polvos que cambio en el mercado de los miércoles, a lo mejor eso puedo empezarlo a vender. Y me dijeron, ok, vamos a hacer un modelo de negocios con eso ahorita. Y vas a ponerte a buscar ahorita quién te lo va a comprar. Alguien me prestó su celular, otra persona me trajo una sección amarilla de este tamaño y empecé a hablar por teléfono. Y finalmente una persona me dijo, sí, o sea, me interesa, te puedo pagar 200 pesos por kilo, pero me lo tienes que mandar esta semana. Yo no tenía producto, yo no tenía absolutamente nada, yo lo que tenía era desesperación. Le dije, sí, claro que sí, ¿cómo no? Después me enteré que aparentemente eso es algo que es muy común entre los emprendedores. Y pues con ese primer pedido, todavía le dije, sí, pero lo necesito pagado por adelantado. Y él me dijo que sí. Fueron 60,000 pesos los que me dio. O sea, yo no estaba registrada ante el SAT, nada. Tuve que ir al SAT,
tengo mucho agradecimiento a SAT porque me trataron muy bien, me dieron de alta, me hicieron mi primera factura y con eso pude tener mis primeros 60,000 pesos. Lanzamos ese primer pedido y ahí pues nació Tierra de Monte. Ya después pues agarró forma, ya después o sea, esos últimos 2 semestres de la maestría los dediqué a armar todo el modelo de negocio, a armar como toda la parte como teórica de infraestructura conceptual de la empresa, pero pues yo ya estaba vendiendo. Eh, y, o sea, y como brincando a esta parte de cómo ser una líder, pues en realidad fue algo que se fue dando pues de manera como muy, muy orgánica. Yo creo que no hubo nunca una intención, al menos en ese momento, de ser una líder, sino más bien creo que fueron dos cosas. Nunca he tenido miedo a pedir ayuda, nunca me ha dado ni vergüenza, ni he tenido ningún tapujo nunca en mostrar vulnerabilidad, ni en decir, esto es lo que yo tengo que ofrecer, esto es lo que me falta, hablemos y veamos cómo yo te puedo complementar y cómo tú me puedes complementar a mí para tener una relación justa y buscar algo que las dos personas queramos, ¿no? Y entonces creo que esa parte auténtica y esa sinceridad es algo que pues poco a poco fue, pues sí, atrayendo a personas que confiaron en nosotros. Soy una persona que me considero como muy empática y genuinamente disfruto mucho que la gente sea feliz. O sea, a mí me hace feliz que la gente sea feliz. Entonces, me parece que la combinación de que la empresa tiene una misión y un propósito, pues que creo que nos trasciende y nos toca a todos, ¿no? Que la agricultura es una fuente de bienestar. Creo que todos, de cierta u otra manera, podemos aterrizar nuestro propósito personal con un propósito, o sea, con esa misión, por un lado, y por otro lado, que realmente yo busco que la gente sea feliz haciendo esto, ¿no? Y contribuyendo de manera positiva, pues creo que es lo que en principio, pues atrajo a las personas, retuvo a las personas y la empresa y Tierra de Monte ha ido creciendo y ahora o sea, ahora es una comunidad. Y en esa comunidad, pues justamente se van consolidando liderazgos. Efectivamente, pues ya después he tenido que aprender a sistematizar, ¿no? Y a profesionalizar lo que significa ser un líder. Porque no es así una cosa de muy buenas intenciones. Hay cosas que uno tiene que ir aprendiendo en el camino. Y pues he tenido el apoyo del ecosistema, o sea, New Ventures, Cartier, Forbes, ahora Miller Center, MIT Solvers, a todas esas diferentes instituciones, pues nos acercamos a pedirles ayuda, nos acercamos a los procesos de aceleración precisamente para que nos enseñaran todas estas cosas ya técnicas del liderazgo, del emprendimiento, de la administración, que pues nos ayudan a hacerlo de mejor manera, pero creo que digamos, la parte más importante viene desde, pues justo, ¿no? Desde ese deseo genuino que sale del corazón. Aunque suene súper cursi, pero la gente sabe cuando le estás hablando con la verdad. Se puede conectar de corazón a corazón y todo lo demás, pues ya son formatos. Sí, y claro que y se siente mucho cuando hablas, yo lo siento y iba a decirte esto, de cierta manera iba a ir tenía una pregunta de estar bajo el foco cuando ganas tantos premios y todo, cuando tienes tanto reconocimiento y cómo esto te afectaba, pero siento que no te afecta, al final tú tienes justamente los pies en la tierra y casi podemos hacer un juego de palabras, ¿no? Los pies en la tierra de Monte, pero se siente esta autenticidad de cierta manera y creo que es lo que caracteriza, es una característica de mucha gente del campo. O sea, es mi creencia, pero creo que la gente del campo genuinamente es así muy, muy auténtica y tú lo sientes y entonces por eso la empatía te nace, es casi innata en ti, no hay duda. Y conectas y de cierta manera por eso conectas también con los clientes, conectas también con los aliados, no te da miedo pedir ayuda y a la gente le gusta ver a alguien tan auténtico, yo creo, ¿no? Sin duda, y por eso también así te van bien los premios, porque de cierta manera estamos buscando todo eso y no vende, de cierta manera, y a un momento te voy a confesar, en la entrevista cuando empezaste a justificar
lo convencional, ¿no? A mí me creo un poquito, te lo dije, ¿no? A ver, pero entonces estamos entre el balance entre el rendimiento y la salud, ¿no? Y es, sí, me genera conflicto, pero como tú dices, es la realidad. Es la realidad. Es la realidad y no vendes un sueño. Hay un sueño atrás, una visión, pero no es lo que estás vendiendo. Yo Claro, creo o que sea, estás vendiendo real, algo real, ¿no? sí, totalmente. O sea, es que digamos, los sueños al final tienen que ser el producto de un proceso natural. Eh, o sea, nosotros la visión que tenemos es una visión como es muy personal, en cierta medida como muy egoísta, en el sentido de que si tú te vas a la parte de la visión de la empresa es eh, que, o sea, que el campo mexicano, y en general que el campo mundial, ¿no? Sea esta fuente de bienestar donde eh, las personas se reúnan con sus familias, donde haya salud, haya felicidad, haya alegría, o sea, todo eso no es sino el sueño que yo tengo o sea, por la razón por la que yo estudio biología en primer lugar. O sea, y creo que esa visión es algo que existe para muchísimas familias. Eh, y, o sea, son retos y son dolores a los que nos hemos tenido que enfrentar muchas personas. Entonces, de pronto decirlo así abierto, como, o sea, sí, yo tengo familia que se tuvo que ir al extranjero de forma irregular, porque no había para comer, y a mí no me da pena decir que vengo de ahí. O sea, y a mí no me da pena decir que tuve que pedir fiado para alimentar a mi hija, porque esa es la realidad. Y justo lo que dices, ¿no? O sea, la vida en el campo, la vida en estas zonas, pues puede ser muy linda, es muy bonita, pero también es muy cruda. No hay espacio para hacerte fantasías en la cabeza, no hay espacio para hacerte cuentos y dorarte la píldora, ni para justificarte, ni para inventarte pretextos. Si trabajaste bien, al final vas a tener un buen resultado. Y no hay manera de justificar, te levantaste tarde, ya no sembraste hoy. No hay vuelta de hoja con eso. ¿Hiciste la chamba o no hiciste la chamba? Entonces, lo más como eficiente y lo más conveniente al final es ser honesto contigo mismo, ser honesto con los demás, y entender que el resto no está en tus manos y por eso tienes que trabajar en comunidad y por eso tienes que trabajar en concordancia con los ciclos naturales y tienes que trabajar en armonía con el resto de los seres vivos que te rodean y tienes que trabajar también en favor de tu comunidad y de tu vecino, porque si a tu vecino le va bien, a ti te va a ir bien. En la parte donde vive mi bisabuela en Oaxaca, hay un dicho que a mí no me enseñaron yasa, o sea, zapoteco, pero que es algo así como, mi banco es la panza de mi vecino. Entonces, a lo que se refiere es que no hay nada tan seguro y tan perdurable como que mi vecino esté bien. Porque si yo invierto en que mi vecino esté bien, cuando yo lo necesite, mi vecino va a ser ese seguro para mí. Y se entiende con el vecino, o sea, literalmente con el vecino, con la comunidad, con tu sector y también pues con el resto de los seres vivos. Entonces, creo que eso te obliga, o sea, verlo de esa manera te obliga a ser empático, pero también te obliga a ser auténtico. Y también pues te hace entender que los reconocimientos, los premios, las portadas de X y Y, en realidad son checkpoints de, ok, sí voy por el buen camino, eh, y son también pues la forma de hacer la comunidad más grande. No es una egoteca, Me es encanta. un álbum familiar. Es realmente el espíritu muy pragmático, muy empírico, como el de tus abuelas que nos comentaste antes. Y quizás para acabar, y aunque no vendes sueño, ¿cuál es tu sueño?
Ay, ¿cuál es mi sueño? Mira, mi sueño o sea, es ese. O sea, es que, es que la agricultura sí es una fuente de bienestar. O sea, eh, uno ve estas estadísticas, ¿no? De la agricultura emite una cuarta parte de los gases de efecto invernadero, utiliza el 70% del agua dulce de todo el planeta, es la causante de la desertificación y la desertificación es la causa número uno de migración forzada. O sea, viéndolo desde esa perspectiva, somos el diablo, los que nos dedicamos a la agricultura. Pero esto es un absurdo, es un contrasentido. O sea, es una industria de billones de dólares dedicada a sembrar cosas. Cuando uno piensa en combatir el cambio climático, huella de carbono, agua, uno piensa en reforestación. No hay campaña en el universo, no hay fondo de inversión, presupuesto de la ONU, no hay nada que lejanamente se acerque al poder que tiene este 25% o 30% de la población del planeta que se dedica a la agricultura sembrando. O sea, 1 de cada 3 personas se dedican a la agricultura de manera directa. Ya no contemos a todos los que están en la parte de marketing de las agroalimentarias. O sea, la gente que está en el campo, en la parcela, es 1 de cada 3 personas en este planeta. Con las herramientas correctas, con el ecosistema correcto, con los mecanismos de mercado correcto, el planeta entero sería una selva amazónica. Y estaríamos eliminando pobreza, hambre, y el cambio climático nos estaría haciendo los mandados en un año. O sea, si toda la superficie arable del planeta pudiera capturar 1 kilo, solamente 1 kilo de carbono, en 5 años ya estaríamos, o sea, pero te digo, ya no estaríamos hablando de mitigación, ya estamos hablando de que ya revertimos todo el problema. Mi sueño es que el mundo como que le caiga ese 20 y digan, órale, vamos a remangarnos y vamos a proveer con todo ese poder que tenemos como sociedad y como humanidad, vamos a proveerle con esas herramientas correctas y con ese ecosistema correcto a las personas que están metiendo las manos a la tierra todos los días, al suelo todos los días, para lograr esa visión. Y hablando de tierra de monte, específicamente, mi sueño es poder servir. O sea, que podamos realmente alcanzar y ser una herramienta y dar ese servicio, o sea, ponernos al servicio de las personas que van a hacer que eso sea una realidad. Pues te escuchaba, me estaba preguntando, con esta visión que tienes, este sueño que tienes, es como ves la realidad actual, lo que está el mundo, estoy diciendo, pero ¿cuál es el siguiente paso para ti? ¿Y no sería estar más involucrada en temas más políticos o no? No, definitivamente no. No, o sea, por supuesto que tenemos que tomar parte de la conversación política. O sea, eso es un hecho y lo hacemos en la medida que se nos permite. Pero yo considero que, o sea, nuestra cancha es el campo. O sea, nuestra cancha es la parcela. Por lo menos en el mediano plazo. ¿Cuál es el siguiente paso? Muy, muy pragmático. En términos comerciales, estamos rediseñando todo nuestro sistema de servicio a nuestros aliados. Nosotros llamamos aliados a nuestros distribuidores, porque son mucho más que enlaces comerciales. No son nada más revendedores de un producto. Nosotros hacemos realmente relaciones de largo plazo con
con ellos y con ellas. Son agentes de cambio locales que distribuyen sí, pero también nos están informando acerca de la necesidad de los productores, dan asesoría técnica a los productores, ya sea que sean agrónomos o nosotros los capacitamos para que den esa asesoría técnica y ese acompañamiento. Entonces, la forma en la que comunicamos, la forma en la que hacemos el onboarding, los invitamos a ser parte de nuestra red, el tipo de servicios y apoyos que le damos, estamos haciendo todo un rediseño. Hasta el momento de estos 10 años, todo nuestro crecimiento ha sido orgánico, todo ha sido alrededor de ventas. Contraté a mi primer vendedor hace 4 meses. Yo nunca había tenido una persona 100% dedicada a ventas. Todo era conforme iban llegando. Nunca hicimos un esfuerzo comercial, nunca hemos hecho un esfuerzo de publicidad, pero nos damos cuenta que si queremos realmente mover la aguja de aquí a 2030 usando la agricultura como vehículo, sí tenemos que crecer más rápido, sí tenemos que hacer llegar la voz y la tecnología más rápido. Entonces, estamos haciendo todo este rediseño precisamente para acelerar este llegar a más productores en el país. La parte de la internacionalización, nos vamos a Colombia. Tenemos unos socios allá en Colombia con los que estamos trabajando para crear un Tierra de Monte Colombia. Ya tenemos un par de proyectos que nada más están esperando que resolvamos todo el asunto regulatorio de exportación para poder llegar ya con el producto allá. Y adicionalmente a eso, también pues estamos explorando con igual socios tanto en España como en Alemania, porque paradójicamente para entrar a los mercados del Gran Sur es mucho más fácil entrar cuando uno ya tiene un pie en el Gran Norte. Entonces decidimos hacer esta triangulación porque entrar de manera directa estaba siendo pues prácticamente imposible. Entonces, bueno, está Alemania y España. Y también estamos buscando la forma de colaborar de manera mucho más, pues digamos, pues sí, sistemática con las grandes agroalimentarias. La enorme mayoría de la superficie arable del planeta está en la cadena de procuración de alguno de estos gigantes, ¿se pueden decir marcas? Bueno, de estos gigantes de comida procesada que nos encontramos en los supermercados. Entonces, ese músculo que ellos tienen y que tuvieron y que causó tanto daño en tantos ecosistemas, se puede usar también justo en esta cosa de vamos alineando incentivos para que sus cadenas de procuración transicionen hacia agricultura regenerativa. Entonces ya tenemos experiencias con 2 empresas de estas grandotas que nos encontramos en las cajitas de los supermercados, con resultados increíbles donde todo mundo gana, ¿no? Ellos están ganando mayor resiliencia, están ganando pues productos de buena calidad, con precios que pueden mantenerse más estables en estas fluctuaciones cambiarias, pero también en estas fluctuaciones climáticas. Los productores que les venden pues están teniendo justamente acceso a otro tipo de acompañamiento, a insumos y pues trabajando todos juntos. Justo ese es un sueño que no te dije. Uno de los sueños, y creo que el sueño primigenio, es que cuando empezamos todo esto, mi mayor deseo es que mi hija, sin importar dónde comiera, si le invitaba a comer una amiguita a su casa, o me ganaba y se agarraba unas papitas de la tiendita, que esa comida viniera de un lugar sano. Creo que ese es el sueño. Voy a cambiar. Ese es el sueño. Es el sueño. Me encanta. Ese es el sueño. Mi hija y todos los niños del planeta. Porque cuando uno se vuelve mamá, no sé si a ti te pasó, de pronto, si cualquier niño se convierte en una responsabilidad personal, el que sea. Entonces, ese es el sueño. Y trabajar con las agroalimentarias precisamente fue parte de ese sueño. Todas las personas que no tienen acceso a un farmer's market, que van y se compran una sopa instantánea en la tiendita de la esquina porque llegan tronadísimos del doble turno, esas personas también tienen derecho a comer alimentos buenos. Y la forma de tener alimentos buenos es que los ingredientes de esas
empresas, al menos, o sea, a lo mejor yo ya no tengo injerencia en lo que pasa dentro de la fábrica, pero el ingrediente que va a entrar a esa línea de manufactura sí puedo hacer algo. Ahí sí puedo hacer algo. Y tengo que trabajar con ellos para poder hacer algo. Me encanta. También Pues, es de paso. no, pues muchas gracias por compartir esto y me encanta que estamos cerrando esta entrevista regresando al tema inicial que era cómo hacer algo para tu hija, ¿no? Con sus alergias y estamos cerrando con esto que es el sueño, ¿no? De brindar a todos los niños, a todas las personas una alimentación más sana a partir de insumos muchísimo más sanos y mejor producidos, ¿no? Con una tierra más sana. Muchísimas gracias por compartir todo esto con tanta autenticidad, con tanto realismo también. A veces un mensaje que no nos gusta escuchar, pero también es la realidad, ¿no? Y creo que el sueño es compartido y lo transmites muy bien. Entonces, muchísimas gracias, Adri. Al contrario, muchas gracias a ti por el espacio, por escuchar y por esta linda conversación. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en Innovadores sin Filtro. Si te ha inspirado, comparte este podcast con amigos, colegas y familiares. Sus comentarios y sugerencias son bienvenidos en innovadoresinfiltro.com. Hasta la próxima.